El viento soplaba con fuerza, arrastrando cenizas en remolinos irregulares. El pueblo entero miraba en silencio como la niña, con el cabello suelto y los ojos fijos en el demonio de su sangre, subía los escalones del viejo juzgado. Su voz, al principio temblorosa, pronto se volvió filo. Mi nombre es Abigail Harper, y esta es la verdad que nadie quiso oír. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver al principio. Al día en que el silencio del desierto fue interrumpido por un llanto. Cactus, el terreno de la soledad, territorio de Colorado, 1873. El sol rajaba la tierra con una furia seca, como si buscara arrancarle secretos al suelo endurecido. Las montañas rojizas del sur ardían bajo la mirada inmóvil del cielo. Era mediodía cuando Jonas M. C. Crae, viudo y ranchero, regresaba al rancho con un saco de maíz colgado al hombro y la mirada vacía. Desde que Eliza, su esposa, había fallecido 2 inviernos atrás, la casa se había vuelto tan callada como una tumba. Jonas hablaba poco. Vivía con lo justo. Respiraba como quien lo hace por deber, no por deseo. Pero aquel día, el silencio del desierto fue roto por un sonido agudo, casi animal. Un llanto entrecortado, débil, que parecía salir del mismo polvo. Jonas detuvo su caballo. A pocos pasos del camino, atada a un viejo poste reseco, una niña, no tendría más de 13 años, se sostenía apenas. Tenía los labios partidos, las muñecas rojas de tanto forcejear. Pero en sus ojos, aún hundidos, había algo más fuerte que el hambre o el miedo: fuego. Un letrero colgaba de su cuello, toscamente tallado en una tabla de madera. Regresa cuando aprendas a obedecer. Jonas no era hombre de meterse en pleitos ajenos. Ya había perdido todo una vez por intentarlo. Pero algo en esa niña le recordó a Eliza. La firmeza muda, el orgullo que se niega a quebrarse. Sin hablar, desmontó. Cortó la soga con su cuchillo de caza y la envolvió en su manta de lana. Vamos, chiquilla, murmuró. Ella apenas asintió, su cuerpo temblando, pero con los ojos aún encendidos como brasas. Caballo, la niña sin nombre. El camino de regreso fue silencioso. Ella se durmió recostada en la espalda de Jonas, como si, sin saberlo, ya confiara en él. Al llegar, Marta, la cocinera, abrió los ojos como platos. ¿Y esa criatura? No lo sé, dijo Jonas, sin bajar la voz ni subirla. Pero ya no va a dormir atada a un palo. La niña no habló durante días. Se limitaba a ayudar. Lavaba la ropa, alimentaba las gallinas, recogía leña. Sin queja, sin pausa. Como si cada tarea fuera un pacto silencioso. Finalmente, dijo llamarse Abigail. Pero nada más. No quién era su familia. No qué hizo para merecer ese castigo. La gente del pueblo empezó a murmurar. Es la hija del demonio, decían las ancianas. Lo lleva en los ojos. Otros aseguraban que Jonas había perdido la razón. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Jonas M. C. Crae no era hombre fácil de enfrentar. Un atardecer, Jonas encontró bajo la puerta una nota sin firma. Si está contigo, caerás con ella. No la leyó en voz alta. La guardó junto a las cartas de Eliza. Y supo que, aunque no conocía el pasado de Abigail, su futuro estaba ahora en sus manos. Los días en el rancho M. C. Crae comenzaron a pasar lentos, envueltos en la rutina del campo y el rumor del viento seco. Abigail ya no dormía encogida, sino de lado, como quien empieza a confiar en los sueños. No lloraba, ni cuando el caballo se asustó y casi la lanzó, ni cuando se raspó la pierna cortando leña. Era como si el llanto le hubiese sido arrancado a la fuerza. Jonas la observaba. No con lástima,
sino con esa extraña mezcla de inquietud y ternura que nace cuando algo roto aún se atreve a florecer. Una tarde, mientras reparaba una rueda de carreta, escuchó su voz. «¿Puedo alimentar a los potros?» Levantó la vista. Ella lo miraba de frente. Jonas asintió. No hizo falta decir más. Esa frase, pequeña, decía más que 1000 palabras. Espiguilla de arroz las malas lenguas. En el pueblo, los rumores crecían como espinas. La niña tiene ojos que han visto más de lo debido, decían. Una tarde, una hija del herrero le lanzó una piedra cerca de los pies y gritó. «¡Bruja!». Abigail no respondió. Solo la miró. Y la otra niña, sin saber por qué, echó a correr llorando. Jonas comenzó a notar cosas. Abigail trabajaba el doble. Si le pedían lavar un cubo, lavaba 3. Si era hora de descansar, ella insistía en seguir. Como si quisiera pagar una deuda invisible. Una noche, Marta dijo. Esa niña no necesita consuelo, Jonas. Necesita un hogar. Él no respondió. Pero en sus ojos algo se quebró. Esa misma noche, encontró algo a los pies de su cama, un pañuelo blanco con las iniciales EM. Era de Eliza, su esposa fallecida. Cuando abrió el baúl donde lo había guardado hacía años, supo que la niña lo había encontrado. Pero, ¿cómo? ¿Dónde lo hallaste?, preguntó. Ella se encogió de hombros. Pero por primera vez, sus ojos estaban húmedos. Pergamino, el pasado llama a la puerta. Una semana después, Jonas encontró otra nota bajo su puerta. Solo decía. Ella sabe. Y eso la condena. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, vio a Abigail bailando sola en el granero. Sin música, con los ojos cerrados y los pies descalzos sobre la madera. Por un instante, sonrió. Una sonrisa leve, apenas nacida, pero sincera. Y Jonas entendió que lo que sentía por esa niña no era lástima. Era un impulso antiguo, profundo, proteger. Pero esa paz no duraría. A la mañana siguiente, Marta regresó del pueblo con noticias. Silas Reed volvió. Jonas se quedó helado. Ese nombre era un eco del pasado. Silas Reed, el hombre que una vez fue su comandante, y luego su enemigo. Hombre de negocios sucios, tierras compradas con amenazas, vidas aplastadas con promesas rotas. Tiene 2 hombres armados con él. Y preguntó si aquí vivía una niña callada, con ojos de lobo. Calavera y huesos cruzados, herencia de sangre. Esa noche, mientras Abigail ayudaba a preparar pan, Jonas encontró algo brillante junto al pozo. Una medallita de plata, con una R tallada sobre una calavera. Era la marca de Silas. Él había estado cerca. Sabía dónde estaban. Jonas sintió como algo antiguo despertaba en su interior. No miedo. Instinto. El mismo que lo había mantenido con vida en la guerra. La niña estaba en peligro. Pero no era solo ella. Silas podía ser su padre. Pero no tendría jamás derecho a llamarla hija. Ataúd, el nombre prohibido. Fue al amanecer, entre las gallinas y el vapor del café, que Abigail susurró. Silas Reed, es mi padre. Jonas dejó de cortar leña. El hacha quedó suspendida en el aire por un segundo, y luego cayó con furia. El golpe resonó como un trueno seco. Silas Reed. Ese maldito seguía con vida. Habían luchado juntos contra los Kiowa. Silas era de los que reían mientras mataban. Un hombre que no distinguía entre enemigo o niño. Jonas se alejó de él después de una masacre que aún lo perseguía en sueños. Había prometido no volver a esa oscuridad. Pero ahora,
el pasado lo había alcanzado. Y llevaba los ojos de una niña que apenas estaba aprendiendo a soñar. La primavera llegó tarde aquel año, como si la tierra también tuviera miedo de despertar. En el rancho, las mañanas eran frías, cargadas de una tensión que se colaba hasta en el pan caliente. Jonas M.C. Crae no hablaba de lo que Abigail le había confesado, pero desde ese día no dejaba la escopeta lejos. Revisaba las cercas cada amanecer. Buscaba huellas, rastros. Y los encontraba, pisadas recientes cerca del granero, colillas de cigarro junto al arroyo, marcas de herradura, de plata. Nadie en Millas usaba herraduras de ese tipo salvo los hombres de Silas Reed. La amenaza era real. Y Jonas lo sabía, el silencio ya no protegía. Tocaba actuar. Pergaminos secretos bajo la madera. Mientras Abigail ayudaba a Marta a separar granos, Jonas entró al desván. Hacía años que no abría los baúles de Liza. Allí, entre pañuelos bordados y cartas antiguas, encontró una carpeta envuelta en cuero. Dentro, había documentos, y una carta del padre de Liza. Los ojos de Jonas se clavaron en las líneas, frías como lápidas. Nos obligaron a vender. Silas Reed vino con amenazas. Luego papá murió, accidentalmente. Pero todos sabemos quién apretó la soga. Junto a la carta, un recorte del Colorado Tribune hablaba de la misteriosa muerte de Alonzo Michei, el abuelo de Abigail. Oficialmente, caída de caballo. Extraoficialmente, silenciado. Todo encajaba. Eliza nunca le dijo nada. Pero ahora Jonas entendía, Silas Reed no solo destruyó la infancia de Abigail, también envenenó la vida de su esposa. Vela el peso del silencio. Cuando Jonas le mostró la carta a Abigail, ella no dijo nada. Solo sostuvo el papel un rato, y luego preguntó. ¿Tú crees que, también me quitaría de ti? Jonas la miró largo. Ya lo intentó, dijo por fin. Pero ahora sé por qué. Porque tú eres la parte de él que no obedeció. Y eso no puede perdonarlo. Aquella noche, encendieron una fogata en el patio. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire olía a resina y polvo. Jonas quemó las copias de los papeles, pero guardó los originales en una caja de madera. Esto es nuestra arma. Y también tu herencia. La verdad. Abigail, con las manos sobre las rodillas, murmuró. Entonces, no tengo que esconderme más. No, niña. Ya no, respondió Jonas. A veces, hablar es la única forma de vivir. Apretón de manos una maestra en el polvo. En una ida al pueblo, Jonas llevó a Abigail a la pequeña escuela rural. Allí conocieron a Clara Bennett, una maestra de voz suave y mirada serena, más firme que el lazo de un vaquero. Al ver a Abigail, Clara le ofreció un libro de cuentos. Este tiene final feliz, le dijo con una sonrisa. En los días siguientes, Clara comenzó a visitar el rancho. Decía que era por la niña. Pero Jonas sabía que había algo más. Sus miradas eran largas, sus silencios cómodos. Abigail florecía junto a ella. Aprendía a leer, a escribir. A cantar. A jugar. Una tarde, viendo a Clara trenzarle el cabello, Abigail dijo. ¿Te pareces a la mamá que me imaginé? Clara solo sonrió. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Fuego la confesión. Esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas, Abigail se sentó frente a la chimenea. Fue en una noche como esta, dijo. Me escondí en el sótano porque él me daba miedo. Y escuché los gritos. Luego, un disparo. Cuando salí, vi a mi padre con el revólver. Había matado a un hombre. Yo lo vi. Jonas la miró sin parpadear. Y por eso te ató en el desierto. Ella asintió.
Por primera vez desde que la conoció, Abigail lloró. Lento. Profundo. Como quien arranca raíces. Jonas se acercó, puso más leña al fuego y dijo en voz baja. Yo te creo. Y no pienso dejar que esto quede impune. Ella lo miró. Ya no como a un desconocido, sino como a su padre. El aire olía a tormenta esa mañana. El cielo era una manta gris que apretaba la tierra desde arriba. Jonas M.C. Crae revisó por última vez la cerca del establo. Las aves estaban inquietas. Los perros no ladraban. El silencio era demasiado limpio. Vámonos, dijo sin rodeos. Abigail ya estaba despierta. Había empacado pan duro, carne salada y una manta. Clara le ató el cabello con una cinta azul, la misma que usaba su madre en su infancia. ¿Volveremos?, preguntó la niña. Jonas no respondió. Dejó una nota para Marta. Volvemos cuando sea seguro. Cuida lo que quede en pie. Y así partieron rumbo al norte, hacia un lugar que nadie visitaba hacía años, Rancho Hollow Creek, propiedad que alguna vez perteneció a la familia de Liza. Amanecer detrás de montañas, rancho olvidado. La casa crujió al recibirlos, como si reconociera a Jonas después de tanto tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y sombra. Pero seguía en pie. Durante los primeros días limpiaron lo suficiente para sobrevivir. Jonas reparó el techo con lonas, Abigail encendía la vieja estufa de hierro. El polvo era denso, pero el aire allí era distinto. Silencioso, sí, pero no opresivo. Era memoria. Una tarde, mientras revisaban el sótano, Jonas encontró un baúl olvidado. Dentro, mapas, papeles, contratos, y una carta del padre de Liza. Silas Reed nos compró las tierras bajo amenaza. Luego Alonso cayó del caballo. Pero todos sabemos quién lo empujó. Ese bastardo nos quitó más que tierra. Había también un testamento sin firmar, que declaraba las tierras ilegítimamente tomadas. Jonas apretó los dientes. Silas no solo había marcado a Abigail. Había enterrado el corazón de Eliza mucho antes de que ella muriera. Brote herencia de justicia. ¿Crees que también me quitaría a ti?, preguntó Abigail, mirando el campo agrietado por la sequía. Jonas la abrazó. Ya lo intentó. Pero ahora sé por qué. Porque tú eres la parte que no se doblegó. Y eso le duele más que cualquier bala. Aquella noche, junto al fuego, Jonas quemó las copias de los papeles pero guardó los originales. Esto es lo que lo va a hundir. Y también lo que te da derecho a no bajar la cabeza nunca más. Abigail acariciaba la madera del baúl como si tocara un altar. ¿Vamos a volver? Sí. Cuando el alma esté lista. Paloma Blanca de la Paz, el regreso. Un mes después, Ramón Dorsey, el alguacil del pueblo, apareció cubierto de polvo y con las botas rotas. ¿Sabe dónde están?, dijo sin aliento. Silas. Viene en camino. Jonas lo miró fijo. Entonces es hora. Regresaron a Dust Creek, el pequeño pueblo dormido que apenas empezaba a despertar del miedo. Llegaron al amanecer. El polvo colgaba del aire. En la plaza, Silas Reed ya estaba allí. De negro, con su sombrero bajo, rodeado de sus hombres. Parecía más un cuervo que un hombre. Abigail bajó del caballo primero. El vestido le bailaba con el viento, pero sus pasos eran firmes. Subió los escalones del viejo juzgado. Jonas no la detuvo. Solo dijo: si vas a hablar, que el mundo escuche. Balanza la voz que rompe. Mi nombre es Abigail Harper, dijo con voz trémula. Hija de Silas Reed. Pero no quiero su nombre.
Quiero contar lo que vi. La plaza enmudeció. Vi a mi padre matar a un hombre. Lo vi. Y luego, me mandó al desierto, con un cartel al cuello, para que muriera. Un murmullo se alzó. Luego un silencio más fuerte. El alguacil Dorsey mostró los papeles. Aquí está la prueba. Las tierras robadas, los nombres, las amenazas. Ella no miente. Silas rió. Es una niña, una inventora de cuentos. Pero cuando su mano fue hacia el revólver, Jonas ya lo estaba esperando. Un disparo retumbó. Silas cayó de rodillas. Herido, pero vivo. El pueblo se levantó. Rodearon a los matones. Nadie más tenía miedo. El disparo todavía resonaba en los oídos del pueblo cuando Silas Reed cayó de rodillas, con la mano ensangrentada y el rostro desencajado. Por primera vez, no era él quien dictaba el miedo. Ramón Dorsey, el alguacil, se adelantó con las esposas. Nadie se movió. Nadie protestó. Silas fue arrestado bajo los ojos del pueblo que una vez le temió. Algunos lloraban. Otros apretaban los puños. Todos sabían que algo acababa de cambiar. Todo lo construiste con miedo, Silas, le dijo Jonas. Y hoy te tumbó una niña. Abigail lo observaba en silencio. No con odio, sino con la paz de quien por fin soltó una carga. Paloma blanca de la paz el después del miedo. Los días que siguieron fueron lentos, pero distintos. Dust Creek parecía despertar de un largo invierno. Por primera vez, los niños jugaban en la plaza sin mirar sobre el hombro. Las mujeres abrían las ventanas. Los hombres saludaban sin bajar la mirada. Silas Reed esperaba juicio. Sus propiedades fueron congeladas. Sus hombres se dispersaron, como ratas sin barco. Y en la iglesia del pueblo, con campanas suaves y flores silvestres, Jonas M. C. Cray y Clara Bennett se unieron en una ceremonia discreta pero hermosa. Abigail llevó los anillos, con un vestido azul claro y una sonrisa que parecía devolver la luz al pueblo entero. Jonas vestía su mejor camisa. En el bolsillo, el pañuelo de Eliza. Clara llevaba un collar de su madre. No hubo lujo, pero sí verdad. Y eso era más fuerte que cualquier oro. Pergamino, un nuevo nombre. A la mañana siguiente, frente al juez del condado, Abigail firmó el documento con manos temblorosas pero firmes. Abigail M. C. Cray. El papel era una formalidad. El amor ya la había adoptado hacía tiempo. Pero verla escribir ese apellido, fue como cerrar un círculo y comenzar otro. Jonas la llevó hasta la colina del desierto, donde la encontró por primera vez. El poste ya no estaba. En su lugar, solo hierba seca y rocas. Aquí empezó todo, dijo él. Abigail miró alrededor. Respiró hondo. Aquí dolió. Pero aquí también va a crecer algo. Juntos cavaron con las manos. Clara les había regalado semillas de girasoles, margaritas y lavanda. Por cada hueco que hacía, Abigail murmuraba. ¿Por quién no fue escuchado? ¿Por quién murió en silencio? ¿Por quién aún vive con miedo? Y por mí, que aprendí a volver entera. Flor, la placa de la esperanza. Al terminar, colocó una pequeña tabla de madera. Ella misma la había tallado. Decía. Aquí nació el fin del miedo. Jonas la miró, con una lágrima que no se molestó en ocultar. Y el comienzo de todo lo que importa. Se quedaron en silencio, viendo cómo el viento movía la tierra recién sembrada. Era solo un rincón del desierto. Pero también era el centro exacto de la promesa cumplida. Una niña. Un padre. Una mujer que enseñó a sanar. Y un pueblo que, al fin, recordaba cómo era vivir sin cadenas.
Porque cuando el amor se cuida, florece. Incluso donde antes solo hubo piedra.